Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos con mi esposita, Mónica Benito Ponce, y quien les habla, Jairo Monroy, queriendo compartir un poco las enseñanzas que vienen en la palabra de Dios, no sin antes hacer una pequeña oración para entregarle este corto tiempo de compartir un poco los conocimientos, que no muchos estamos aprendiendo, o compartir más bien con ustedes este proceso de aprendizaje y de estudio de la palabra. Les invitamos a que inclinen sus rostros. Amado Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Y queremos pedirte, Señor, que tu sabiduría sea sobre nuestras vidas, así como en Primera de Reyes, tú nos enseñas que le diste la sabiduría a Salomón, a quien tú ungiste con la sabiduría, Señor, el conocimiento y el entendimiento que se conoció por encima de todos los hombres de su época. Gracias, amado Padre, quedamos en tus manos y queremos, Señor, que tú seas quien guíe este tiempo de aprendizaje de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hola, mi gente, como ya lo dijo mi amado esposo, estamos aquí para aprender juntos. Sobre todo yo, que estoy empezando este caminar tan precioso de enamoramiento, de conocimiento, de aprendizaje hacia lo que es la vida espiritual. Hace 8 días estábamos en un precioso retiro de parejas, donde compartimos experiencias maravillosas, nos edificamos como esposos, como matrimonio. Y el Señor, siempre digo yo, mis maravillosas voces internas me dijeron: Mónica, vas a aprender y vas a compartir Proverbios. Proverbios es... Es un compendio de muchísimos proverbios. La palabra dice que alrededor de 3000 escribió el rey Salomón en su momento. Sin embargo, las autoridades de la iglesia en su momento también, cuando hicieron la evaluación de todos estos textos, decidieron colocar en la Biblia solamente 31, pero realmente son más de 3000. Más de 3000. Pero entonces me ponía que, sino que, ¿cómo se dice? ¿Libro? ¿El libro de Proverbios? El libro de Proverbios. El libro de Proverbios lo puso en mi corazón para que todos ustedes y yo podamos ir aprendiendo juntos. Porque si yo hubiese conocido Proverbios antes, más joven, de pronto no hubiera cometido tantos errores, porque Proverbios es un manual de vida maravilloso que nos da muchas lecciones de vida, y aquellos que lo sabemos recibir con buena disposición, podremos alcanzar 3 cosas que para mí son maravillosas, que son la santidad, la productividad y la satisfacción. Entonces, para empezar, quiero decirles que Proverbios se escribió 10 siglos, más o menos, aproximadamente 10 siglos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que fue escrita por el rey, por el rey Salomón, que era hijo del rey David. Y que según la escritura, según la historia de la vida, el rey Salomón ha sido uno de los hombres más sabios que jamás haya existido en la historia de la humanidad. Es importante que tengamos en cuenta una cosa: la palabra de Dios en la historia nos cuenta que a pesar de que Salomón escribió estos textos maravillosos, él lo hizo a partir de la unción del Santo Espíritu de Dios, ¿vale? Pero digamos que todos estos escritos, mientras uno no los viva en el Espíritu, se vuelven letra muerta. La misma historia en la Biblia nos cuenta que Salomón, en el final de sus tiempos, se dejó tentar, terminó adorando a un Dios ajeno, porque se dejó, digamos, influenciar por sus esposas que no eran judías y eran de otras tribus que adoraban a otros dioses, y él se dejó arrastrar. Entonces fíjense que sí, a pesar de que Salomón fue un hombre tan sabio, tan bendecido por el Señor, tan acompañado del Espíritu Santo, terminó cometiendo sus errores con más veras nosotros como simples mortales que somos. Es importante entender que la Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro más. Es un libro que se debe escudriñar, como la misma Biblia dice, lo debemos estudiar, escudriñar, profundizar a partir de la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo le permite a uno activar su área espiritual, y en el área espiritual se van a
activar tres cosas fundamentales. La primera es la conciencia, la segunda es la intuición y la tercera es la revelación. La conciencia, como todos sabemos, es esa capacidad que le da Dios al ser humano de saber qué está bien y qué está mal sin conocer nada. Uno no necesita ser erudito en nada, no necesita siquiera saber leer ni escribir para que la conciencia le diga, oiga, esto está bien hecho o está mal hecho. La intuición es aquella sensación que tiene todo ser humano, principalmente las mujeres y las madres, cuando el Señor les revela que algo normalmente no está bien. Aparte de la conciencia, es algo que el Señor le alerta al ser humano, principalmente a las madres. Y la revelación es la manera en que Dios tiene de comunicarse a través del Santo Espíritu con los hombres. Es la manera en que el Señor nos revela, no por entendimiento, no por conocimiento, es por revelación, es decir, algo que se destapa, un secreto que se muestra y uno lo puede entender y lo puede percibir como propio a partir de la revelación, y eso lo da una relación estricta o muy estrecha con el Espíritu Santo de Dios. Entonces así es como se debe estudiar la Biblia, ¿vale? Por revelación. Por revelación. Por revelación. Porque la revelación, en otras palabras, más o menos que nos acaba de explicar Jairito, es la autocomunicación directa con Dios, esa sabiduría que el Señor nos permite tener, pero ¿cómo la podemos recibir? A través de la fe. Cuando tenemos fe, el Señor nos permite ser sabios, el Señor nos permite entender, revelar. Revelar, porque Jairo ya me ha corregido muchas veces que no es entender, sino revelar, la revelación. Porque nosotros podemos leer un libro, leer un texto y lo entendemos. Pero aquí no se trata de entender la Biblia, sino de que la podamos revelar, la podamos interiorizar y la podamos luego transmitir a las personas que nos rodean, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra familia. Para aclarar esto último, es bueno entender que un versículo leído desde el punto de vista del ser humano como tal, uno lee unas palabras. Si las leo en mi propio esfuerzo, pues yo voy a leer las palabras como las va a leer cualquier otra persona, va a leer las mismas palabras. Y ahí todo el mundo puede entender, pero cuando esas personas leen, escudriñan la Biblia a través de la revelación, esos mismos textos, esas mismas palabras, a mí me pueden decir una cosa y a Mónica otra. Quiere decir que la revelación para mí es una, para Mónica es otra, para cualquier persona que esté escudriñando la palabra. A partir de la unción del Espíritu Santo, la revelación le puede decir diversas cosas, depende del contexto, depende de la necesidad de cada quien. Dios le habla a cada quien a través de la palabra de Dios. Sí, además recordemos que el conocimiento como tal es bueno. Desde la existencia, todos nos hemos preocupado por conocer, por salir de la ignorancia, por aprender, porque eso es algo innato que está en nuestro ser. Pero recordemos que sin sabiduría el conocimiento es totalmente inútil, no puede ser provechoso. Una de las características de una persona sabia es saber hacer uso apropiado de ese conocimiento, lo cual le enseña que la vida fue diseñada para funcionar de cierta manera y que cualquier otro camino conduce al fracaso. Sí, es que vean que el tema dice la palabra de Dios que la sabiduría nace a partir del temor reverente a Dios. O sea, ¿cuándo me hago yo sabio? Cuando yo reconozco a un Dios poderoso, lo respeto, lo amo, le temo no de tener miedo de un Dios castigador, porque el Señor no es un Dios castigador, sino es un temor reverente, es el temor del respeto, de su magnificencia, de lo que es Él en sí. Cuando yo reconozco al Señor de esa manera, ahí comienza la sabiduría, porque eso me da la posibilidad de ser lo suficientemente entendido, sabio y humilde al mismo tiempo, para yo poder aplicar toda esa sabiduría que el Señor me permite encontrar en su palabra de una manera tranquila, sencilla, sin prepotencia, sin pasar por encima de nadie. Pero eso nace a partir de ese temor reverente a Dios. Ahí nace la verdadera sabiduría, porque de resto eso ya se vuelve prepotencia, se vuelve autosuficiencia, y de eso conocemos que el mundo está lleno de gente así. La palabra de Dios dice que lo vil y menospreciado el Señor hace uso, y nos damos cuenta nomás con los apóstoles. Los apóstoles eran hombres muy sencillos, pescadores sin mayor conocimiento, y después de que recibieron la unción del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo bajó en lenguas de fuego, como
lo explica la palabra, estos hombres se convirtieron en unos hombres que eran capaces de hablar a miles de personas con un denuedo impresionante. Decía la gente, oiga, pero este que es un pescador, ¿de dónde sacó este conocimiento? Eso viene del Espíritu Santo. Amén. Entonces, pues que el Espíritu Santo siempre esté entre nosotros, ahora en esta preciosa intención de, con todo el amor del mundo, de enseñarles a ustedes, o de mostrarles, más de enseñarles, mostrarles cómo podemos ir avanzando o cómo voy a ir yo avanzando en este proceso tan maravilloso. Como ustedes se dan cuenta, Jairito es un hombre, gracias a Dios, muy conocedor. Que me ha ido instruyendo, que me ha ido formando. Además de eso, pues el Espíritu Santo va hablando y me habló de Proverbios. Y hoy solamente queremos presentarles a grosso modo qué es Proverbios. ¿Por qué vamos a trabajar Proverbios? Porque en Proverbios, como ya les dije, es un manual maravilloso de vida. Es un manual que nos permite controlar la ira, la violencia, la injusticia, la arrogancia, el chisme y la embriaguez. Entonces, qué bonito que a partir de estos refranes, son unos refranes, escribí yo por acá, unos refranes concisos que enseñan la verdad, y fueron los que escribió, pues ya sabemos, el rey Salomón. Me hubiese gustado conocerlos desde antes, tal vez para no cometer tantos errores por ignorancia, errores donde yo hubiese podido aprender a controlar mi ira, mi violencia, haber sido menos injusta y más justa, en especial con mis hijos, menos arrogante, de pronto con muchas personas que me rodean, sin quererlo, uno a veces hasta es chismoso, y obviamente pues en la embriaguez, no sé esa embriaguez si es la del vino y todas esas cosas que uno vive cuando anda en un mundo mundano y desorientado. Sí, aunque entonces eso es un momento que digamos que Proverbios nos da la herramienta para controlar, pero más que controlar nosotros mismos, es, digamos que los proverbios como tal son unas normas de vida que le permiten a uno una mejor calidad de vida en todos los aspectos. Proverbios habla desde lo psicológico hasta lo matemático, hasta lo financiero, allí está todo, todo está escrito allí. Pero más que nosotros entrar a controlar a nosotros a partir de nosotros mismos es entregarnos al Señor, de manera que el Espíritu Santo sea el que nos permita activar nuestro espíritu y que haya una verdadera comunión de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Eso va a permitir que sea el Espíritu Santo el que controle nuestras vidas y no nosotros mismos. Esto no es una terapia psicológica ni es una serie de normas que uno va a coger como hábito. No, esto es unas directrices del Señor que nos van a permitir habilitarnos a nosotros para tener una buena comunión con el Espíritu Santo de Dios y que sea el Espíritu Santo de Dios el que controle nuestras emociones, nuestros sentimientos y la voluntad. Normalmente los seres humanos vivimos a partir de eso, de las emociones, de la voluntad propia, de los sentimientos. Hoy estoy súper enamorado de Mónica, mañana ella ya hizo algo que a mí no me gustó, entonces ya no la amo tanto, ya hoy estamos disgustados, mañana estamos que nos ponemos en el cielo y al otro día estamos bravos. Eso es vivir por emociones, en una montaña rusa. Nosotros nos la pasamos como seres humanos en una montaña de felicidad arriba y volvemos y caemos en depresión, volvemos y subimos y nos la pasamos en eso. El Espíritu Santo de Dios entra a controlar eso. No es que las emociones, la voluntad y los sentimientos desaparezcan de nuestra vida, no, porque eso forma parte de nuestra esencia como ser humano, pero sí van a estar controlados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a poner armonía, el que va a poner pausa, el que va a permitir que hayan esos momentos de sosiego, de poder uno sentarse de verdad y analizar qué es lo que está haciendo bien y qué está haciendo mal. Acuérdense que una de las cosas que se activa es la conciencia. Entonces uno puede decir, bueno, rápidamente, esta actitud que tengo para con mi esposa, con la gente, está mal hecha. Y ahí viene el reargüir del Espíritu Santo y es cuando uno dice, uy, mira, ¿cuál es que estoy haciendo? Y empieza a parar. Y empieza a llegar a ese control del que hablaba Mónica ahora. Pero no es que yo me controle, sino es permitir que el Espíritu Santo me controle a mí. Pero por eso hablamos del conocimiento, porque tenemos que conocerlo
y tenemos que permitir que esa revelación llegue a nuestra vida, el Espíritu Santo, pues para poder mejorar nuestras relaciones con la familia, con las personas que nos rodean, ser capaces de dar y recibir amor, tener esa paz preciosa que solo el Señor nos puede llenar este corazón, ser justos. También Proverbios nos da esa pauta para nuestro trabajo, hasta para el liderazgo e inclusive las finanzas, como lo decía también ahora Jairito. Me encanta porque cuando estábamos estudiando Proverbios antes de hacer este podcast, entendía que Proverbios nos va a servir mucho, o a mí me va a servir mucho para tener ese dominio propio, ser aún más honesta, más diligente, más amable, más paciente, mucho más humilde y por supuesto más leal. Pero todo eso no se logra leyendo Proverbios, sino que se logra pues teniendo esa conexión maravillosa y única con nuestro Señor, con el Espíritu Santo, para que todo ese manual, para que todo ese escrito de Proverbios, pues llegue a mejorar nuestra vida, nos permita ser mejores mujeres, mejores esposas, mejores hijas, mejores hermanas y mejores en todos los roles que estamos diseñadas para realizar en esta preciosa vida. Mejores seres humanos en general. Mejores seres humanos. Pero acompañado del estudio de Proverbios, vamos a ir compartiendo con ustedes cosas maravillosas que son lo que realmente va a permitir que los textos de la Biblia, no solamente Proverbios, sino el resto de textos, porque toda la Biblia es maravillosa, realmente empiecen a hacer una labor efectiva en cada uno de nosotros, y es, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo. Entre esos está la bondad, la benignidad, habría que ver la diferencia entre bondad y benignidad, la paciencia, la templanza, bueno, son 9 dones y los vamos a ir estudiando. Sí, y ya que Jairito los nombra, también dice en este estudio que así como hay leyes que gobiernan lo físico, hay leyes que gobiernan el mundo, también hay unas leyes espirituales que nos permiten que cuando seamos gobernadas por ellas, pues tengamos una mejor vida, seamos mejores personas. Y esos 10 principios espirituales, que yo creo sería otro podcast, amor, son el alimentarse de la palabra, la fe, el evangelismo, la oración, la guerra espiritual, la comunión, la acción de gracias, el bautismo en agua, el diezmo y la restauración. Eso nos da para 10 podcasts, amor. Entonces, pues ahí se los dejamos. Recordemos que la clave de la sabiduría es conocer y tener a Dios para vivir en paz con todos y pues encontrar ese verdadero gozo que al final es lo que todos queremos. Entonces, pues nada, agradecerles. Antes de terminar, una cosa fundamental. Todo esto que estamos hablando y lo que pudiéramos seguir hablando durante el resto de nuestras vidas no tiene ningún sentido sin que todos y cada uno de nosotros entendamos y sepamos y estemos completamente convencidos de que únicamente a través del Señor Jesucristo, reconociéndolo como Hijo de Dios, que bajó del cielo, se hizo hombre, fue crucificado y murió por nuestros pecados para perdonar a nosotros nuestros pecados, y con su sangre derramada en esa cruz nos limpió y nos dejó como hisopos blanquitos. Y que una vez que nosotros reconozcamos al Señor Jesucristo y lo recibamos auténticamente en nuestro corazón, esa es la llave que abre la puerta para que todo el resto entre. Mientras nosotros no reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, lo demás es en vano. Podemos estudiar el Espíritu Santo, podemos lo que ustedes quieran, pero mientras no se dé la apertura de nuestro corazón de verdad para recibir al Señor Jesucristo, en Él convivir, como dice la palabra en ¿cómo se llama? El libro de las Revelaciones. El libro de la Revelación. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, abre su puerta. Yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa eso? El Señor Jesucristo nos está llamando a la puerta a cada uno de nosotros.
abrámosle la puerta de nuestro corazón, permitamos que Él entre a nuestra vida y que cene con nosotros. Cuando uno invita a alguien a su casa, invita a alguien que realmente quiere que esté en su casa. Uno no invita a cualquiera, invita al que quiere que esté en su casa y menos a compartir alimentos. Entonces, compartamos el alimento que es nuestra propia vida con el Señor Jesucristo, recibámoslo, reconozcámoslo como nuestro Señor y Salvador, y que Él sea el que haga de nuestras vidas según la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nosotros. Una vez que eso está hecho, lo demás se da por añadidura, como dice en Mateo 6. Bueno, y ahora sí, ya para terminar, les voy a invitar que desde sus casas ustedes se vayan a Primera de Reyes 4:29, 34 y reclamen esta promesa tan preciosa, donde en sus oraciones incluyan pedir la sabiduría y el gran entendimiento y conocimiento que Dios le dio al rey Salomón, que ese conocimiento sea tan vasto como la arena a la orilla del mar, que el Señor nos permita ser sabios para poder actuar, para poder no estar siempre a la defensa, para no, que todo no nos hiera y nos maltrate, que nos sintamos a toda hora atacados y que tengamos que estar respondiendo. No, reclamen esa promesa, reclamémosla todos. Repito, Primera de Reyes 4:29, 34, donde reconocemos el poderoso y maravilloso conocimiento que Dios le dio al rey Salomón. Que ese conocimiento sea, me parece esto maravilloso, tan vasto como la arena a la orilla del mar. O sea, wow, impresionante. Sí, pero recuerden que la sabiduría es el temor al Señor. Sí. Si ustedes se sientan a leer ese proverbio que Mónica les acaba de decir y a clamar por eso, sin tener reverencia y sin tener temor de Dios, ese respeto, ese amor por obedecerlo, por seguirlo, por escucharlo, palabras vanas van a salir de sus bocas. Por eso les dije, no olviden que la clave de la sabiduría es conocer y temer a Dios. Conocer y temer a Dios. Y no olvidemos que Dios nos dejó un maravilloso y gran amigo que es el Espíritu Santo. Así que a toda hora cobíjense de Él, llénense de Él, pídanle a Él y obviamente por intercesión de nuestro Señor Jesucristo, pero no suelten de la mano al Espíritu Santo porque fue un gran y precioso amigo que nos ha dejado nuestro amado Dios. Bueno, no siendo nada más por hoy, los esposos Monroy se despiden con muchísimo amor. Gracias por escucharnos. Vamos a estar miércoles y domingos con nuestros podcasts. Hoy solamente estábamos contándoles qué es Proverbios, pero vamos a empezar a escudriñar cada uno, Proverbios 1, 2, hasta el 31, porque es una tarea muy hermosa que nos ha puesto el Señor. Volvemos a repetir, no somos expertos, no tenemos la última palabra, sí. Estamos creciendo, yo estoy creciendo, estoy aprendiendo, afortunadamente y gracias a Dios cuento primero con Dios, con el Espíritu Santo y con un esposo muy conocedor de la palabra. Bueno, no pretendemos enseñar a nadie, ni pretendemos imponer nada, ni dar doctrina, ni crear dogmas, nada, simplemente somos un par de mortales con mucha necesidad del Señor en nuestro corazón, con muchas necesidades espirituales, que vamos a arrancar por este camino de aprender de la palabra del Señor, de compartir con ustedes. Estamos abiertos a comentarios, mucha gente estará en desacuerdo, otros estarán de acuerdo, otros aprendiendo, ¿sí? Aprendiendo como yo. Pues estaremos aprendiendo y muchos otros tendrán mucho que enseñarnos a nosotros también. Entonces, bienvenido, todo lo que sea para edificar, estaremos compartiendo las enseñanzas que ustedes también compartan o tengan a bien compartir con nosotros. De manera muy humilde y sincera, es simplemente compartir un espacio de búsqueda del Señor, sin pretender enseñar, ni, como ya les dije, sin mayores pretensiones. Es de la manera más sana. Y para terminar, pues nada, Padre Celestial, entregamos este precioso podcast para que llegue al corazón de las personas que necesiten escucharlo, para que ese conocimiento, esa sabiduría sea tan vasta como la arena a la orilla del mar, Señor. Permítenos ser sabios, permítenos que tu Espíritu Santo nos unja, nos dé la luz, nos revele y nos permite ser mejores personas. Un besito para todos. Bye. Chao, chao. Bendiciones. Bye.